Ahí estamos. Muy bien. Entonces, la primera parte de lo que vamos a ir viendo nosotros, igual, si tienen alguna consulta, pues siéntanse toda la libertad de preguntar, por favor. Realmente, las preguntas se van acá, ya comenzamos en una hora completa, ¿verdad? Las uniones, independientemente de si sean soldadas o atornilladas, a nosotros nos generan muchísima importancia, me refiero a todos los que estamos involucrados en algún proyecto, porque es la parte donde el montaje, por ejemplo, ya teniendo las piezas en obra, va a lograr armar todas las piezas para conseguir el proyecto completo. Entonces, nuestras conexiones, sean de la manera que han sido pensadas, diseñadas o fabricadas, llegan a ser tan importantes para lograr armar todo este proyecto. También, así como son de importantes, pueden llegar a generar también un punto vulnerable dentro de la estructura. Porque si no están bien pensadas, diseñadas, detalladas, fabricadas o armadas, pueden ser esos eslabones débiles de la cadena donde pues, prácticamente podría generar alguna falla en todo nuestro proyecto. Y hablamos de que obviamente van a estar uniéndose vigas, columnas, arreglos, transferencias, fundamentos, cualquier detalle. Así como para la estructura principal, como costaneras o pues elementos que ya van siendo, digamos, secundarios como tal. Y por lo mismo, y el día de hoy pues, nos vamos a enfocar en que ustedes tengan los conceptos esenciales para que logren un buen detallado. Toda la información y la parte de ustedes es tan importante. En realidad la de todos, pero la de ustedes es muy esencial, porque ustedes son los traductores de los diseños o a veces garabatos que tenemos a veces para que los detalles vayan lo mejor posible. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan todas las herramientas y el concepto para poder comprender, pues obviamente, cómo es de que van trabajando los diferentes tipos de uniones. ¿Sí? Desde el punto de vista donde el diseñador que lo haya calculado, el diseñador de uniones, tomando en cuenta las consideraciones que sean arquitectónicas y demás, se producen o se definen como las uniones en nuestro proyecto. Obviamente, esto es un flujo donde todas las partes estamos involucradas, porque ustedes van recibiendo esta información y claramente esto se traslada pues, obviamente a fábrica y posteriormente a montaje como tal, para lograr entonces este punto esencial. Pero ahora, enfocándonos un poquito a las uniones como tal, yo tengo tres grandes grupos para clasificarlos. El primero podría ser a través de la fuerza que transmiten, y lo que platicábamos, aprovechando aquí un esquema, nosotros vamos teniendo, imagínense ustedes que yo consigo conectar una viga a una columna y dependiendo del tipo de fuerza que yo consigo transmitir, así debería de ser entonces cualquiera de estos primeros tres incisos que acá me aparecen. Si me enfoco, por ejemplo, en la fuerza cortante, muchas veces yo lo que voy a buscar es de que a través, digamos, de las placas que yo coloco alineadas al arma, estas normalmente van a estar conectadas, por supuesto, en el borde con soldadura. Esa soldadura normalmente se alinea de tal manera que quede perpendicular al eje neutro de la viga. Eje neutro me refiero a este que nosotros tenemos acá en verde, un eje neutro, y yo logro conseguir un ángulo en su mayoría 90 grados. Quiere decir de que la soldadura quedaría entonces a 90 grados respecto al eje neutro, y con eso yo garantizo que todas las fuerzas que vayan a ser verticales, es decir, para transmitir directamente los esfuerzos cortantes, se puedan trasladar correctamente a estas placas. Normalmente me enfoco en este tipo de cargas porque para las vigas nosotros vamos a llevar a anclar un acero, alguna otra pieza, algún piso, algunas gradas, etc.
Entonces, cualquier elemento de todos estos que nosotros hablamos llegan y caen directamente sobre las vigas. Y eso lo que produce de por sí es de que en los extremos de la viga que está en rojo, y cada punto de apoyo va a producir entonces una carga vertical. Esa es la primera carga que produce dentro de las piezas verticales. Pero dependiendo de qué tan rígida quiera yo proponer mi punto, puedo requerir que ésta sea conectada, por ejemplo, no solo a cortante, sino que ya pasaría al segundo grupo, que sería a cortante y a un momento flexionante. Quiere decir que si esta misma viga que yo tenía en el rojo, yo la empiezo a deformar, pues porque obviamente las cargas que va teniendo, y más cuando son vigas tan largas, por ejemplo, vigas ya de 8 metros, 10 metros, incluso a veces el mismo hueso pareciera ser que las va a modificar. Entonces, si yo lo que busco es no solamente transmitir esa carga vertical, sino que lo que busco es ya transmitir también esa oposición que se forma en mis vidas, normalmente yo lo que hago es que voy conectando a través de sus patines. Entonces, ahí es cuando se producen las famosas uniones a momento o unas placas o a 3 placas. Yo proveo placas que van a conectarse directamente en la columna o la pieza a la donde yo me esté anclando, pero también estas mismas placas son las que se van a conectar a los patines verticales. Entonces, normalmente se hace una combinación. Continúo teniendo mi placa que tenía cortante, porque es la que me va a servir para transmitir cargas verticales, pero para evitar que mi viga se deforme, se deflecte, yo lo que hago es entonces conectar sus patines. Si estoy hablando de uniones que sean soldadas, normalmente puedo unir ya directamente a través de placas, si es que la soldadura se va a hacer inmóvil, o bien, si por ejemplo yo la voy a mandar, por alguna razón pudiera mandar, digamos, la columna ya con su viga completa, lo que se hace es de que se sueldan entonces los patines directamente a la columna. Y muchas veces se le hace un saco a las armas para poder lograr siempre tener presiones separados. O se hace una combinación, se sueltan los patines de la viga a la columna, y posterior a ello, pues yo puedo soldar nuevamente una placa que sea la que me permita entonces siempre poder transmitir esas cargas verticales. Entonces aquí yo estoy proveyendo dos elementos que son esenciales, primero, para resistir las cargas verticales, ya hablamos de lo que se pueden llegar a hacer, y también evito, conectando los patines, que mi viga se deflecte. Aquí estoy tomando una viga, digamos, la que está en color rojo, una viga de OPB, puede ser una armada. En el caso de que, por ejemplo, si tuviera una viga que fuera tubular, pues es el mismo concepto. Yo lo que debo de soldar, de unir rígidamente, serían los extremos siempre, digamos, el punto más alejado de la sección de su eje neutro, de tal manera que yo voy a garantizar que esa pieza va a tener un número rígido, no se va a estar desplazando. Pero así como yo voy a estar modificando o anclando la viga de columna, a la columna normalmente debo de proveerle también entonces alguna pieza de continuidad, un rigidante, un elemento que provea cierta rigidez, y normalmente estos nosotros, si se han dado cuenta, pues casi siempre lo vamos alineando en este sentido, en el sentido que estén ubicados más o menos a donde van a estar los patines. Y por ejemplo, si fuera una columna tubular, entonces ahí yo empiezo a proponer, por ejemplo, cargas. En el caso de que fueran uniones torneadas o pernadas, yo creo que lo vamos a ver más adelante, pues es la misma historia, siempre se le deja una pequeña separación, y pues el mismo concepto, solo que esta vez pues, los tornillos son los que se colocan esa fuerza. Obviamente, hacemos una pequeña equivalencia por acá. Este es un caso muy idealizado, digamos, teórico, pero imagínense ustedes que nosotros tuviéramos que requerir, por ejemplo, una fuerza determinada, en este caso, digamos, 600 kilos.
o lo pueden resistir, digamos, en este caso, la unión del árbol, 3 sonidos de 5 octavos, por ponerles un ejemplo, a 325 y demás. O bien, ya, si hablamos de una unión soldada, podemos obtener la misma resistencia a través de proponer ciertos silentes con ciertas dimensiones. Ya vamos a ver más o menos cómo van esas dimensiones y en base a qué se propone. Pero, dependiendo nuevamente de cómo vaya a ser mi unión, así debería yo de proponer los elementos que vayan a garantizar la rigidez dentro de este punto. Si yo tengo uniones flexibles, es decir, las que son flexible me refiero a porque va a permitir que la liga entonces se deforme. Y la contraparte sería entonces, resumiendo acá, si yo tengo uniones rígidas o uniones que sean para conectar placas a momento, yo debería de tener entonces algún detalle a través de placas o de soldadura que permita anclar directamente los patrones. Y muchas veces digamos, algo que va generando resistencia a nivel de la liga es qué tanta separación puedo yo tener del elemento que genera el apoyo, una placa que está anclada en mis patines, qué tan separada esté respecto al eje del elemento que yo está anclando. Entonces, muchas veces por eso, cuando empezamos a tener cargas muy elevadas, si se dan cuenta, empezamos a crear las fijas. Lo que buscamos es de que, si esta, por ejemplo, era una W18, hablemos de que ya cuando tengo una W36, en realidad los 18, si sacamos aquí la medida media, deberían ser una curva desde este punto para abajo. El eje neutro hacia el patín de arriba, pero voy a tener más resistencia mientras más vaya cargando la liga. Ya una W36 ya no tendría solamente 9 pulgadas desde el eje neutro, que es donde se va a desplazar la liga hacia mis patines, sino que ya voy empezando a tener más brazo de palanca, que empieza a generar pues, una resistencia mayor al momento. Entonces, esas diferentes variantes son las que influyen en que la unión sea rígida y qué tan resistente puede ser. Obviamente, qué tan tratado va a ser mi viga, cómo la voy a llegar a unir y también cómo debo de reforzar entonces. Y muchas veces, si yo requiero, si requerimos mucha demanda de fuerzas, digamos que esta flecha en color verde fuera muy elevado, entonces a veces lo que se opta es empezar a aumentar los espesores de los patines para que tenga más resistencia a esa fuerza que va a tratar de arrancar ese patín. Y así como también en la parte inferior. Bueno, el eje neutro acá se vuelve importante porque las fuerzas que están arriba de él, en un caso normal de flexión, todas las fuerzas que van a estar arriba están actuando de tal manera que comprimen la liga de arriba. Y de ese eje neutro para abajo, la liga de arriba se está estirando. Entonces, como se está estirando, la parte del patín inferior en realidad lo que hace es empujar la columna, mientras que la parte de arriba jala la columna. Entonces, si se dan cuenta, es un efecto donde la parte de abajo está empujando y la arriba está jalando, genera una torsión de la columna. Y si nosotros no proveemos los elementos de continuidad, también puede empezarse a producir alguna complicación, no para la vida, tampoco para los niños, sino en final es el elemento de para carga acelerada, porque si hablamos de que es una carga relativamente baja, imagínense que es un detalle solo para poder comportar un área arquitectónica pequeña respecto a un área mayor, a lo mejor la demanda no sea tan grande, puede que estas cosas no sean necesarias. No es lo mismo que esté conectando un pequeño espacio de un metro por un metro, que por ejemplo, por eso que voy a tener un proyecto de metros, 3 metros. Que en ese caso se va a hacer más elevado, y aquí los que se hacen grandes son los elementos de continuidad. Entonces ahí empiezan a entrar, dependiendo de cómo vaya a ser el comportamiento de los piezas. En el tercer subgrupo de esta primera parte tenemos qué fuerzas
si fuera, perdón, a través de fuerzas internas. Y luego, por ejemplo, si tenemos piezas para armar un joist, por ejemplo, normalmente lo que estos buscan es de que la fuerza que recibe aquí del elemento es o directamente compresión o a tensión. Entonces, las uniones soldadas generan una mejor resistencia porque adhieren todo el rostro de la pieza a un elemento, por ejemplo, en este caso horizontal. Va a depender, obviamente, de temas de fabricación. Claramente, antes se tendría que hacer muchos uniones soldadas, porque garantizan, obviamente, la rigidez tal como el aluminio. Pero el detalle está en que generaría mucho proceso de logística y de obra directamente. Entonces, empieza a hacer hasta cierto punto un cuello de botella en la fase de montaje. Y es por ello que muchas veces se prefiere entonces uniones que sean pesadas. También temas de transporte. No podemos mandar piezas de 20 metros, 30 metros, sino que obviamente es mucho. Entonces, dependiendo de cómo vaya a ser el tema de la fabricación, puede ser que les fabriquemos, puede ser que la unión menos para que sea realizada en fábrica o en obra. El único detalle que puede variar es el tipo de soldadura que se puede utilizar. Obviamente, en obra no tienen la capacidad y la tecnología que tenemos en fábrica. Es un arco sumergido, pues probablemente no lo pueda yo poner siempre tal. Por resistencia de la conexión, normalmente aquí entran las que deben ser precalificadas, que estas pues las descartamos por ahora. Y en este cuadro se resume especialmente qué tipo de conexión sería. Si yo tengo conexiones simples, tenemos que serían esencialmente para escribir solo la carga vertical, por ejemplo las billetas en los aceros. Esas con que reciban solamente las cargas verticales funcionan muy bien. En cambio, las vigas conectan todo el marco, es así, deberían de ir entonces a momento, porque si no sería una estructura muy flexible. Y ya nos pasaríamos acá, ya pues es de revisar si queremos que sea completamente restringido o que siempre tenga cierta variación. Cuando me refiero a eso, hablo directamente de estos esquemas. ¿Sí? Si me enfoco acá en el primero, miren, aquí hay un pequeño esquema de cómo actúan las cargas en una viga. ¿Sí? Las conexiones simples no tienen momento en las orillas, mientras que si yo voy conectando o voy haciendo más rígida en mi unión, sí le transfiero más momento a los puntos de apoyo. Pero estos esquemas están solamente para que se pueda entender un poquito mejor el detalle, pero, perdón, vamos a hacer aquí un poquito más de zoom. Ahí estamos. Pero si yo hablo de las primeras, que son conexiones no reflexivas, estoy del lado todavía de las conexiones flexibles, esquemáticamente, acá se coloca, por ejemplo, un angular en los puntos de apoyo de las vigas. ¿Sí? No estoy restringiendo, entonces, que el partido, por ejemplo, se vaya a despegar. Simplemente estoy colocando un elemento para que la viga simplemente no se caiga, pero no estoy limitando que se forme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente con las conexiones simples, y esto aplicaría también si yo tuviera no sé si se mira aquí el curso, si yo tuviera la placa de unión aquí directamente en el alma, de igual manera no logro restringir el desplazamiento que va a suceder en el plano superior. Entonces, en este caso, yo nuevamente vengo a tener lo que sería una conexión simple. Y si se dan cuenta, el rostro de la viga que teníamos nosotros acá, montado antes de recibir la carga, pues se va a deformar. Y eso produce pues, ciertos ángulos. Se genera un ángulo de deformación, ya no es una conexión rígida. Pero tenemos, por ejemplo, también las rígidas, que serían pues ya teniendo una restricción parcial, no completa, parcial, y ya produce cierta deformación en mi viga. Nótese que acá yo estoy empleando dos porciones superiores
Y esto evita que de alguna manera pues, se vea de mi vida. Pero también puedo yo tener restricciones totales, que sería anclando dos patrones, siguiendo la misma carga, y la deformación de la vida se reduce. ¿Estamos bien? Entonces, un par de consultas. Por ejemplo, cuando es un perfil W, pues estábamos hablando de lo que eran los higienizantes. Perfectamente se pueden colocar. Si es un tubo cuadrado, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, si no tengo acceso al. Es un tubo de ¿qué? 16 por 16. Tengo que colocarle refrigerantes en medio. ¿Qué se hace? ¿Se parte el tubo? También se pueden hacer varios detalles. En ese caso, lo que yo tengo ahora es Un anillo. Llega a la unión, está el tubo, hacen una manija en ambos lados y meten el higienizante. Y van a la pica de soldadura en los extremos. Para unir las Para dos partes que van a separar. O lo otro es que ponen un anillo también exterior. He visto eso también, que ponen un anillo exterior. Pero, o sea, mi consulta es: ¿qué es lo mejor? O sea, si yo vengo, por ejemplo, si me ponen partir el tubo y se pone, ¿eso es bueno? ¿Es malo? Media vez, en ese caso sí tendría mucho que ver la inspección de la soldadura, pero Depende de fábrica. Digamos que ellos hagan la soldadura correcta. exactamente. Pero sí, supongo que la solución que nos dice Nelson, solo abrir dos ranuras e insertar la placa, es excelente. Lo único es que tiene que ver hacia dónde se hacen las ranuras, porque el teclado no va a quedar solo unido. Y de los lados, Entonces, si tenés vigas en los cuatro lados o uno de los cuatro lados, ¿qué pasa de ahí? Ajá, entonces en esos casos, que son los más complicados, yo lo que se puede hacer es de que si este es el espesor de mi tubo, digamos que era el tubo de 16, ¿verdad? Que teníamos unos patines. Algo que se puede hacer es, digamos que este sí ya sería el tubo cortado. Algo que se puede hacer también es que le añaden unas esperas, unas placas. ¿Sí? Al contorno, segmentadas o descontinuas, dependiendo de qué tanta demanda haya. Y por ejemplo, con el nuevo tubo que obviamente aquí, digamos, yo ya logré tener acceso para unir aquí mi rigidante, obviamente le hice filetes, ¿verdad? Porque eso lo voy a poder acceder de un lado. Y algo que puedo hacer es de que a este tubo, con esas esperas, o esas placas que esperan, me sirven para rellenar acá de soldadura sin necesidad de que todo el material que estoy colocando acá de relleno de soldadura caiga dentro del tubo. También lo puedo hacer. Lo único que no se garantiza son las esquinas. Entonces, ya cuando está toda la pieza unida, se rematan las cuatro esquinas y es un proceso muy. Eso depende de fábrica, entonces. O sea, nosotros podemos decir cuál, pero fábrica es el que decide, por así decirlo, ¿no? Sí. Y si fuera una columna que lleva un entrepiso, Sí. ¿cuántas uniones podemos hacer de esa manera? Tenés dos entrepisos. ¿Cuántas se podría cortar dos veces el mismo? La cinta es como. En realidad, yo no modularía en base a, por ejemplo, unidades de interés, tratando de que la unión no quede donde. Para hacer una idea, si por ejemplo, este detalle de las placas, lo vamos a ver. Si por ejemplo yo tengo un edificio de 3 niveles, digamos que toda esta pieza viene a ser un tubo.
casi siempre, los momentos, sí, resulta también en esto de reducirse un poquito de momento. Vamos. Lo que he dibujado en azul, pero eso no se habla de mí. Lo que he dibujado en azul son más o menos cómo van los momentos dentro de las columnas. Y en las vigas pues, suceden más o menos de esta manera. Es cómo están sucediendo los esfuerzos y en qué sentido van. Por ejemplo, aquí tengo esfuerzos negativos, positivos, y también me estoy por acá, etc. Pero el punto es de que en los puntos más grandes de la línea azul, yo voy teniendo momentos más grandes. Por ejemplo, yo creo que aquí en un esquema, digamos que basándome en este esquema, en los bordes, que yo voy teniendo un momento más grande, si estoy utilizando medidas rígidas, las uniones están pensadas en resistir el momento. Por eso es que muchas veces se trata de separar el traslado de las columnas y que no quede tan cercano al borde. Porque si no, lo que va a suceder es de que la demanda para la cual hay que diseñar viene a ser muy grande. Entonces, lo ideal sería si tengo, por ejemplo, una columna continua y ese mismo perfil. Primero, las zonas que hay que evitar son las uniones. Obviamente, primero hay que evitar cercano a la placa base, puede ser un criterio. Luego hay que evitar estos puntos máximos en la unión con las vigas. Entonces, esto ya me saca de las opciones donde yo podría soldar directamente aquí donde voy a tener una demanda más grande. Entonces, normalmente eso me deja casi siempre en estas partes la media altura del piso donde puedo ubicar los traslates. Porque, por las uniones de columna a columna, porque casi siempre lo que sucede en estos puntos donde tengo demanda baja, el refuerzo que debo aplicarle es mínimo. Entonces no queda tan así. El único detalle es en que si la columna es expuesta, el problema que va a tener es de que sí puede crear esto. Pero si fuera, por ejemplo, un tubo, pues hiciera, ya fuera bien el detalle de insertar la placa o poner esferas y soltar, ¿verdad? Para rellenar. Se puede dejar bien acabado, considero. Lo único, por ejemplo, si hacemos ese detalle, que es espesor, yo les recomiendo que sea igual o mayor a 1/8 más el espesor del tubo, que sería este. Lo que sea comercialmente siguiente que yo tenga. Y como son placas relativamente pequeñas, digamos que puedo repartir medidas de pulgada y media de cada lado, 2 pulgadas a cada lado. Igual esa placa va a quedar soldando. No van a funcionar tanto estructuralmente, sino que lo que más me sirve en esta placa es de que la soldadura que ustedes tengan no se vaya. No se cae. Y ese detalle, aprovechando con un esquema que también usamos hacer, puedo yo utilizar para unir patines, digamos que si aquí yo tuviera una columna, ¿verdad? También puedo proveer una placa para esperar y ya traer el patín, solo montar y en verde está mi electrodo, ya me sirve para rellenar. Entonces muchas veces las plaquitas funcionan para, se quieren, ¿verdad? Pero funcionan para que no se pase mi línea de soldadura. ¿Alguien más? La otra es, perdón, chichis. Con eso que decís que las uniones queden lo más lejanas posibles al nudo, en Expo creo que fue, ahí pidieron que la unión, perdón, estas eran perfiles de los pero pidieron que la unión de las columnas quedara dentro de la función de la losa. O sea, quedó cerca del nudo de la función. Ya. Pero tenía el detalle está que, por ejemplo,
cuando yo tengo perfilería gruesa, y ya vamos a ver ahí el detalle de la soldadura. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, cuando yo tengo soldadura, perdón, perfiles muy gruesos, aquí está. La ventaja que yo puedo tener es de que como tengo mucha área de contacto, puedo garantizar que esa soldadura se quede homogénea y uniendo las dos piezas completas. Lo único es, ya vamos a llegar a ese detalle, es de que en estos casos sí hay que tener cuidado con la resistencia de la soldadura que yo voy a utilizar. Entonces sí hay que revisar bien. Sí se puede, pero solo hay que ver que la soldadura sea mejor, resista más que el metal. En este caso, un grano en el otro. Si es un grado 50, fácil, esos electrodos tampoco quedan mucho. O la resistencia. Sí, ya es una soldadura especial. ¿Qué vas a comentar? Sí, la otra es, por ejemplo, estábamos hablando ahorita estamos con uniones soldadas, ¿cierto? Sí. Entonces hablamos acerca de la soldadura en los patines. Si se tiene una bandera, ¿cierto? Entonces el alma ahí no se debe de soldar, solo se solda sobre la bandera en el alma de arriba. Digamos que si esta pieza rasurada en negro fuera la bandera, no, normalmente va todo, sí. Pero la viga no se solda a la columna, sino que se solda a la placa. A la bandera. A la bandera, así es. Sí, porque se supone que se garantiza que esto es que la placa, que la bandera está aquí al 100. Ya. Así es. Ahorita vamos a llegar ya a este detalle. Entonces, por ejemplo, obviamente hay conexiones simples, un portacostaneras, un tensor, etcétera, etcétera. Pero como de eso no nos vamos a enfocar el día de hoy, así como tampoco este tipo específico. Obviamente, cualquier unión requiere ciertas piezas, esto lo vamos a ver un poquito rápido, pero obviamente podemos tener vigas, elementos de continuidad, las planchas de continuidad o los rigidantes, angulares o placas o banderas pues que vayan conectadas al alma, y obviamente braces y demás. Pero como este no es el enfoque el día de hoy, sino que es soldadura, vamos a ver por acá cómo es el proceso como tal. Por ejemplo, si yo hablo de que voy a tener soldadura para unir mis piezas, hablemos de que si voy teniendo una soldadura de arco sumergido, que esta normalmente se le llama SAW, ¿sabes? ¿Sí? O la soldadura automática, pues obviamente esta va con su alambre, ¿verdad? El alambre tubular que nosotros vemos ya puede generar una soldadura continua. El alambre, si no estoy mal, el que usamos acá produce resistencias de 60 o de 65, si no me recuerdo. Y es bueno que tengamos la referencia de qué tanta resistencia puede llegar a tener, porque hay algunas piezas, así como esas que hablamos, que son soldadores muy especiales, que van a requerir mucha más resistencia. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de los alambres tubulares que tenemos por acá, digamos que yo tengo resistencia más o menos aproximadamente 60-65 grados. Comúnmente hay más de más resistencia, ¿sí? Entre los otros tipos, yo voy teniendo, por ejemplo, la GMAU, que sería la soldadura por arco con protección de gas. A ver, todas las soldaduras, cuando están conectando las dos placas, normalmente se produce una reacción a nivel químico, que lo que hace es quitar ese recubrimiento al acero que tiene, y como lo de caliente, digamos así, se puede oxidar. Las soldaduras es un punto bien fácil que se puede oxidar.
en el proceso de fabricación. Pero lo que se hace es que normalmente o se le coloca un poco de membrana a la soldadura para que no entre el oxígeno, o la misma soldadura produce un gas, y ese gas lo que hace es anular el oxígeno. Entonces lo que se necesita ahí es de que se pueda oxidar durante el proceso de soldadura como tal. Y por eso es de que este proceso de la GEMAO lo que hace es de que es uno de los que más humo produce, digamos, cuando se está soldando, porque ese gas lo que hace es proteger durante el proceso, ¿verdad? Hasta que seque. Eso es relativamente rápido, cuestión de segundos, milisegundos. Que va produciendo por ahí. La soldadura por arco con metal revestido lo que hace es que va dejando escoria, nuevamente para proteger el metal como tal, ¿verdad? Y como ustedes saben, pues obviamente vamos teniendo un metal base, digamos en las placas que yo voy a comentar, tengo un material de relleno, que si hablamos de un electrodo normalmente es la primera filete, la primera parte que rellena mi soldadura, y luego normalmente si hablamos de electrodos tenemos un material de acabado, ¿verdad? Normalmente se tiende a colocar un electrodo más grueso y luego se coloca uno más fino para que quede pues, un poquito con mejor acabado la soldadura. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Pero digamos que para ya salir de las generalidades, voy teniendo dentro de las ventajas y desventajas, asumiendo lo que hemos hablado, que voy a tener residuos más rígidos. Eso es un hecho. Voy a eliminar material en algunas condiciones que no pertenecen al sistema resistente a los sismos. Si tengo en mente más beneficios de centralizos, por ejemplo, o los desplazamientos que suceden entre vigas y columnas, son más resistentes, más rígidos, muchas veces están complicadas las piezas. Cuando tal vez no hay que dar una presa, pero sí reducir espesores. Entonces, si alguna vez tenemos algún elemento como una breza muy grande, parte de la solución puede ser también cambiar el movimiento. Obviamente, el tema de transporte pues, ya es muy complicado, pero podemos ganar peso o ahorrar peso en ese tipo de detalles. Menos trabajo en taller, esto es relativo porque en realidad voy teniendo más trabajo como tal en fábrica, si es que voy mandando más piezas soldadas. Pero en taller de obra, o pues en obra, ahí podría reducir yo un poco. Pero las desventajas, y esto pues nos habrá pasado más de alguna vez, es de que voy induciendo altas temperaturas en las piezas, sobre todo durante el proceso de aplicación del soldado. Y por eso es de que muchas veces las piezas que son, por ejemplo, roladas en encima, los cómics, todos los detalles, todas las piezas, como son de otros tipos de acero, creo que es ACO 533 o algo similar, según ACTM, pero estos elementos generalmente no son tan resistentes a las temperaturas. Entonces, por eso es que muchas veces cuando aplicamos soldadura, sobre todo si es muy gruesa, las piezas se chicharran, se deforman. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde sí vamos a aplicar soldadura de diferentes. Obviamente el enfoque de esta plata es para piezas medianas y grandes, no accesorios ni otro tipo de detalles. También hay que tener cuidado, acá no lo dice, pero dentro de las desventajas que podemos tener, por ejemplo, en montaje, a veces ya se fabricó la pieza, ya se envió y no casó. Digamos una línea de 12 que se quiere aplicar, hay que cortar, o por ejemplo la libreta no quedó alineada a bandera, yo tuve que cortar la bandera y volverla a colocar. Pero hay que tener cuidado con ese proceso de resoldar, porque muchas veces pasa lo que comúnmente le llamamos que se calienta la pieza. Lo que pasa es que mientras más veces llegamos a altas temperaturas de las piezas de acero, a nivel químico, a nivel molecular, empieza a suceder que se va cristalizando el acero como tal. Entonces, sí va a estar el acero ahí, incluso con las mismas dimensiones, misma forma, etc. Pero el problema es de que cuando nosotros necesitamos que sea tóxico por algún sismo o por la misma fricción que hemos tenido, cada vez se da si está en esa cristalizada se vuelve muy líquido. Entonces, en alguna de esos movimientos, entonces hay que tener cuidado con eso de. Pero eso tal vez más para los alimentos. Hay que tener cuidado con
Desventajas: necesitamos mucha supervisión, por supuesto, si no quedan unos grandes horrores de soldadura, mano de obra calificada, claro, porque si no quiere soldar. Y con esto también me lleva al último punto, que es la inspección. Nuestros compañeros acá, que son inspectores, directamente los de CIE, pues obviamente a más piezas inspeccionadas, pues va a generar más costo. Entonces, la inspección llega a ser un poco complicada. Y que también, por ejemplo, yo no puedo soldar en cualquier momento, o digamos en cualquier condición climática, a mucho viento, mucha lluvia, ya puede resultar complicado para este tipo de obra. Mientras que si son muy despejadas, por ejemplo, está lloviendo y incluso si estoy en la costa, pues se refresca, ¿verdad? Entonces, eso es desventajas, digámoslo así, para lo que serían entonces las uniones que sean pernadas, ¿verdad? Dentro de las temperaturas que nosotros podemos llegar a tener, si vamos a ver por acá, con espesores de 3/4, de menores, perdón, a 3/4, no tenemos alguna restricción como tal en temperaturas, pero si tenemos espesores mayores de 3/4, dependiendo de qué temperatura estén, por ejemplo, si se traga una pieza de molino y recién ha salido de su proceso productivo de la pieza de molino, normalmente salen las cristalinas, son roladas en cadena. Eso en realidad procedería, pero no se puede trabajar con su peso de una pieza que también esté muy caliente. Es algo muy atípico que pudiera llegar a pasar, especialmente acá en fábrica. Ahora bien, si hablo de electrodos que, digamos que uno podría tener una gama de variedad versus el alambre tubular, lo hace que se tiene una sola resistencia de solo en una máquina, una variación. Que sí puedo tener variación yo es en el electrodo y cómo lo van a aplicar en el cambio. En este caso, según la AWS, que es el American Welding Society, Asociación Americana de Soldadura, obviamente ellos generan su propio código. Y nosotros para electrodos nos basamos en el A5.1, que sería básicamente el que se refiere a los electrodos para soldadura en aceros al carbono. Los aceros que trabajamos acá son aceros dulces o aceros al carbono. Quiere decir que están compuestos de hierro y carbono. Entonces, eso es lo que diferencia, por ejemplo, un acero de hierro. Y si es entonces un acero al carbono, nosotros podemos aplicar esta normativa. Digamos que si tenemos electrodos, van a tener normalmente una nomenclatura que sería, en este caso, una letra E que hace referencia o indica que es un electrodo para soldadura eléctrica normal, no comal. Es una, vamos a decirlo que estamos viendo modo. Tengo yo la siguiente nomenclatura. E, posterior a ella, dos dígitos que normalmente van a ser, bueno, pueden ser también tres, dependiendo de qué electrodo sea, pero el más común es el de dos dígitos, y este designa la resistencia mínima a tracción, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un electrodo grado 60, este me va a resistir en realidad 62.000 libras por pulgada cuadrada. Si tengo un electrodo 70, este me resiste 70 kS y 70 libras por pulgada cuadrada. Entonces, vamos a ver. Habíamos hablado que el alambre tubular tiene de 60 a 65 en promedio, pero la ventaja de este, como es una máquina, es de que la inspección es mínima, entonces los costos pues, son más o menos relativos. Ahora, hablando de electrodos, yo tengo grado 60, grado 70 y también hay grados 80, 90, 100 y 110. Son un poco complicados de ver por acá, pero sí existen. Son mercados muy caros, la verdad que sí nos fijamos. Preferimos colocar pues, un doble filete un poco más de espesor y se garantiza. También ya vamos a ver una ecuación, es una forma de relacionar estos valores. Entonces, estas resistencias me dan las siguientes pautas.
Cuando yo estoy utilizando placas para unión de hilos o demás, ¿qué placas uso? ¿En qué tipo de acero será? ¿No? Normalmente es un grado 50, ¿verdad? O podemos decir que tiene un grado 50. Entonces aquí es algo muy importante, amigos. Si yo tengo un acero A36, quiere decir que el acero normalmente tiene dos estados límite. Un estado que se llama límite de fluencia, que quiere decir que el acero empieza a deformarse, y otro que sería el límite último, o la resorza última, o la fluencia última, que es cuando el acero se rompe. Entonces, en el acero 36 tengo 36 KSI para que empiece a deformarse. Atención. Y su límite último es de 42 KSI. Es decir, que a los 42 las placas de A36 se rompen. A los 36 empieza a deformar, de los 42 se rompen. Entonces, en este caso, incluso llegando a los 42, si yo tengo un electrodo con un alambre tubular de 60, ¿qué va a fallar primero? ¿La placa o el aislado? La placa, exactamente. Entonces, si en algún caso yo necesito más resistencia, ahí empiezo a utilizar aceros grado 50. Un grado 50 nuevamente empieza a deformar los 50 KSI, pero su límite último anda en 65 KSI. Ya vamos a ver una tabla más adelante, pero esto me da la pauta. Si mi acero grado 50 falla los 65 KSI, podría utilizar un electrodo o un alambre de 60. No, lo que va a fallar primero va a ser eso. Entonces yo ya tengo que pasar de nivel, incluso creo que hay que verificarlo claramente, por lo menos en el electrodo, si hay electrodos especiales que son 70, ¿verdad? Entonces, no falla. La resistencia del electrodo siempre tiene que ser mayor a la resistencia del material. Esto es cuando pasa del límite elástico al límite plástico. Exactamente. Sí, digamos que el 36 ya está un poco al plástico y el 42 es el límite. Antes de 36 estábamos elásticamente. Entonces, aquí tenemos, ya hablamos de las resistencias. Ya vimos los 60, ya vimos los 70 y tenemos un tercer y un cuarto dígito, la Y y la Z. El tercer dígito indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente con el electrodo en cuestión. Normalmente, una denominación común de electrodo puede ser un 60-18, un 60-15, ¿no? Entonces digamos que ya que sí se rompe. Si yo tengo, por ejemplo, un electrodo 60-15, 60 ya vemos que vienen a ser los 60 KSI. El 1 es la posición en la que voy a soldar. Vamos a ver una tabla de las posiciones. Y luego tengo este 5, que a lo que se refiere es el indicativo del tipo de corriente eléctrica de polaridad, ¿okay? En la que mejor trabaja el electrodo, ¿sí? Y el tipo de revestimiento. ¿Sí? Esto ya es algo ya muy específico. Lo que sí es de que a mayor número, normalmente son soldaduras un poco más robustas. Mientras más le bajan a este número, lo que va haciendo es de que disminuye el tamaño del electrodo y deja acabados más finos. Por eso es de que muchas veces los soldadores dicen: voy a utilizar de relleno un 70-18, luego para acabado voy a utilizar un 70-13, vamos a ver. Entonces, le bajan a ese último número y no cambian la resistencia, sino lo que hacen es de que utilizan menos corriente y el acabado queda más fino. ¿Estamos bien? En esa posición es vertical y horizontal. Exacto. Sí, aquí lo tenemos. Ya, ahorita vamos a llegar a esa tabla. Para saber qué tanta resistencia puede tener mi soldadura, hay dos valores que son los que menos digamos que la resistencia de la soldadura está en función de los valores. Uno sería la fuerza que puede producir
introducir el electrodo, ¿sí? Esta F. Y segundo, en ambos es lo mismo, ¿no? Solo que para uno es para metal base y el otro es para el metal de soldadura o el de acabado. Y el segundo término, la letra A, es el área de soldadura que voy a tener. Es decir, que si yo utilizo siempre el electrodo 60, por ejemplo, pero aumento mi área, proporcionalmente va a aumentar entonces mi fuerza de resistencia a soldadura. ¿Estamos bien? Es proporcional. Entonces, ¿de qué depende esa área? Entonces aquí me voy a enfocar en este diagrama. Miren eso. Aquí yo tengo algo que se llama cargante efectiva. La cargante efectiva, si yo tengo una placa vertical y una horizontal, aquí estoy obteniendo entonces un filete. Yo, normalmente, imagínense, si a una columna yo le estoy soldando una placa, digamos que por alguna razón solo puedo filetear acá, ¿sí? Lo que se busca es de que yo tenga la medida W, que sería el ancho, para acá, y este alto, ¿sí? Entonces, normalmente la dimensión que se produce en el punto donde conectan estas dos placas, es decir, esta intersección, hasta este borde, la menor distancia que se genera en ese punto va a ser mi cargante efectivo. Entonces, la fórmula para determinar el área de la soldadura sería multiplicar la cargante efectiva por la longitud que yo estoy soldando. Por eso es de que, obviamente, una soldadura continua va a resistir más que una textura así. Entonces, muchas veces cuando tengamos filetes, lo que va a mandar sería la dimensión de esta carga. Por eso es de que no sirve de nada, digamos, que si por alguna razón tenían que filetear en obra, y aquí, mire, fíjese que usted me pide, ¿qué le digo? 10 milímetros y 10 milímetros de 10 por 10, ¿verdad? De 10 por ancho y 10 largo. Pero fíjese que en obra puedo hacer 12 y 8. En realidad lo que estoy haciendo es disminuyendo mi carga efectiva, porque ya no tengo un triángulo que tiene la misma proporción. Entonces en un lado más corto, uno más largo, y lo que sí es de que la gente no se está proporcionada, ni más, pero la que manda al final es la 8. Entonces nunca sirve cambiarle la medida a este tipo de detalles. Y también un poquito ahí enfocado con la información que a veces él con los estructurales, o sea, que lo que se tiene, a veces en esos informes va una placa dentro de una especie que se genera, tiene la medida de la placa, digamos que si viene la placa para el alma, tiene la medida, no sé, les digo, 10 pulgadas de alto, o no sé, 4 de ancho, y a veces tiene una parte como que sombrea, donde ahí lo que va a hacer es de que va el ancho de la soldadura. ¿Qué les digo yo? 10 milímetros, 8, 5. Entonces, normalmente esos informes que a veces recibimos, ahí lo que traen es la dimensión de la garganta. Entonces, aplica para una doble, que serían básicamente estas dos medidas. No sirve de mucho variarlas, porque al final la que manda nuevamente sería la longitud pequeña. ¿Estamos bien? Este punto 77W, con ese puedo obtener el tamaño de la soldadura también, dependiendo del espesor del material. Por ejemplo, si es un 3 octavos, no. Si es de 1, yo he visto que lo multiplican por punto 73, me recordaba yo, y obtienen, dice que es el tamaño de la soldadura. ¿Es ese el dato, no? Tal vez ahí lo que están haciendo es haciendo lo inverso. Así es. Pero este 77, lo que daría aquí sería, digamos, aquí habría que tomar el 8, ¿verdad? Entonces uno multiplica 8 milímetros por punto 77, y ahí la medida que da es este ancho de la garganta efectivo, y a uno lo mete acá a multiplicarlo. A uno lo mete acá a multiplicarlo por. Y a uno lo mete aquí a multiplicar por la longitud que estoy soltando, y eso me da el área efectiva para
para resistir a su dolor. Pero, obviamente, hay que estar enfocado en multiplicar la longitud que va a ser la longitud. ¿Sí? Entonces, de hecho, a veces en los informes que va escrito, pero por ejemplo, esto va a estar en función del hecho que tenga la placa. Muchas veces por eso se hay que aumentar la placa, o bien aumentar el espesor de la placa, si es que es reducir, para no tener 8 12, sino 15. Ahí sube el área de las sonaduras. Exactamente. Entonces, muchas veces no se aumentan los espesores de placas por la demanda estructural, sino para que entre la soldadura ahí. ¿Sí? A veces se puede hacer variar los espesores, por ejemplo, muchas veces por eso es de que las uniones de hongos de las naves, de las baterías, en parte por eso también es de que se aumentan los espesores de los patines, de las secciones de carreras y de las secciones continuas. De ahí aprovecha uno a bajar de peso. Porque aquí, incluso hablando de los esfuerzos de los momentos, acá son menores, mientras que allá en su unión. Y bueno, aprovechando que hablamos ahora de las uniones en los hombros, si ustedes se recuerdan, hablamos de que para uniones de pipas, hablando de marcos o de pisos, yo normalmente conecto patines con soldadura o con placas para que las suelten en obra, ¿verdad? O desde aquí se van ya las piezas con el pedacito aquí soldado. Pero, ¿qué pasa entonces con las uniones de los naves industriales? Porque aquí yo no tengo un patín, digámoslo así, para, en este caso, y luego con la sección de academias, ¿cómo encajar eso en obra? Entonces, lo que se hace, normalmente, por favor, si a lo mejor hay algún detalle de alguno se nos va, puede pasar. Los tornillos y las uniones para naves o secciones acarteladas van a funcionar mejor en los extremos, no al centro. Si metemos un tornillo acá, en realidad está de doble. Nuevamente, la vida está tratando de doblarse en este caso, es decir, está estirando estos tornillos y los de acá los está presionando. Por eso es de que muchas veces basta con colocar dos tornillos, o sea, dos líneas de dos, o sea, cuatro tornillos en la parte inferior. Y muchas veces donde adaptamos el número de ese, porque esos tornillos están tratando de evitar que y obviamente, como ya se vuelven secciones muy grandes, pues por eso les ponemos las plaquitas ahí entre las líneas. Lo que sí es de que eso es desde el punto de vista del límite de la columna, por eso es de que siempre proveemos placas de continuidad, por lo menos que platicamos acá, para que obviamente la cartela no perfore o no doble el patín de la columna. En la parte superior, obviamente estos tornillos están estirando la columna, se dobla bien, por eso es de que hay que cerrar. Eso es en el hombro. Y la cumbrera es a la vez. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en las cumbreras, lo que pasa es de que, ponen ahí la escala de la cumbrera. Vamos a ver. Muchas veces, yo tengo una sección continua acá. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente probamos tornillos en esta parte, en este lado. Cuando la demanda es muy grande, lo que vamos a hacer es lo que voy a tratar de hacer es abrirse para abajo, pero la parte de abajo es la que trata de despejarse. Entonces, a veces se extienden las placas solamente para poder ubicar un par de tornillos, y eso ya se le añade, pues, obviamente, un elemento de como una doblete, un pedacito de doblete. Pero es solo para que haya más espacio para los niños. Pero son grandes enfermedades, ¿verdad? Esta parte, perdonarán ustedes, pero por el tiempo la vamos a saltar, porque sí es importante que veamos, digámoslo así, cómo pueden ir también mis uniones en perfiles circulares. Normalmente, si yo tengo dos unos, ¿qué debo de hacer entonces para ganar más área en contacto de su soldadura? Recuerden que la presión era la garganta o la longitud. Entonces, en perfiles circulares, yo lo que trato, pues, lo que tratamos de hacer siempre es generar la boca de pescado
para que se adapte el control oxidativo que va a pasar. Y obviamente todo ese control tiene más longitud que solo el diámetro. La longitud del diámetro. Y podemos tener obviamente particulares cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es obviamente más laborioso a nivel de fabricación, pero se puede hacer. Y al momento obviamente también, simplemente hay que aplicarle un factor de disminución de resistencia, pero eso es a nivel de diseño. Ahora bien, entre las uniones tipo 1, tipo 2 que íbamos viendo, si hablamos de las que serían a filete, puedo yo tener con cierta inclinación, o si la placa a la que voy a añadir está completamente plana, que sería el caso 2F, como de este lado, tendría que ser más o menos aplicado a este nivel que estoy usando el electrodo. En el caso de las uniones que son verticales, es decir, si por ejemplo yo estuviera soldando una placa aquí a la pizarra, pues obviamente este tipo de detalles va variando, así como también si yo estuviera dando una soldadura sobre cabeza, si digamos que estuviera soldando una placa debajo del televisor, pues obviamente tendría ciertas complicaciones. Entonces, hay que entender primero cómo pueden ser las diferentes formas de soldar, porque así también va a ser dónde pueden aplicar algunas soldaduras y dónde no. Para unir placas paralelas, estas serán placas perpendiculares entre ellas, y para unir placas paralelas, pues normalmente vamos usando secciones biseladas, ¿verdad? O también a tope, o como en este caso, ¿verdad? Con algún elemento ahí que sostenga la soldadura. Aquí, permítanme, solo vamos a ver aquí, es que quedó una diapositiva en otro orden. Permítanme. Sí, vamos a ver. Entonces, si yo hablo de que voy a estar utilizando una placa sobre placa, una placa perpendicular, tendría entonces filetes. Puedo tener filetes simples, que serían los que tenemos en este primer esquema. Un filete en T, que básicamente es un filete de un borde y otro de otro. Filetes para esquina, incluso ayudan a redondear ahí la sección geométrica. Y si estoy utilizando placas, puede ser que utilice el detalle que está en el inciso A, donde solo aplico soldadura a uno de los lados, o aprovechando ese traslape entre placas, no podría soldar los extremos. Nuevamente permiso pasar eso. Son detalles de este tipo, el inciso 3 se usan con espesores mayores a 3/4, porque muchas veces también estar soldando y soldando requiere que uno pase muchas veces sobre la misma soldadura, entonces empieza a uno calentar el elemento. Entonces hay que buscar, incluso por eso es de que se separa, para que la fuente de calor quede distanciada entre ellos. ¿Y cómo puedo identificar qué piezas o qué partes, perdón, lleva la soldadura? El inciso número 1 es la derechita, ¿verdad? Que habíamos visto. Obviamente la dimensional W, que era la pata, la pierna de la soldadura, sería el número 2, que también se mide en horizontal. Acuérdense que son iguales. Y así como esta parte que llega a modificarle la composición de la soldadura al acero, que sería el espesor número 6, pues obviamente, como son uniones que son muy calientes, van a reajustar estos puntos de contacto. Así como el inciso 7, pues viene a ser el tamaño de la soldadura como tal. Es decir, que si el número 1 aumenta, la garganta va aumentando, entonces pues obviamente todo el área que va a soldar termina siendo más grande, ¿sí? Y bueno, aquí también tenemos ya un esquema, una simbología, en la oficina hay un plan, recuerdo donde está toda la simbología de soldadura, igual ahorita la vamos a ver, pero esto quiere decir de que sería entonces un solo filete. Si nosotros hablamos de que vamos a trabajar soldaduras a tope, y aquí antes de ver este punto, permítanme ustedes, quiero que revisemos
solo un parámetro que se me fue. Aquí está. Cuando tenemos soldaduras a tope, lo que hay que hacer primero es preparar los bordes. Ahí está la función de los espesores. Si yo tengo espesores, hablemos de 1 a 4 milímetros, muy pequeños, con separarlos hasta 2 milímetros y yo soldar, no hay necesidad de que pongamos una placa que no se pase a la soldadura, sino que simplemente ahí agarro las dos placas a unir. Pero si ya hablo de que voy a estar trabajando soldaduras a tope, siempre evitando ese tipo de detalles, yo debería entonces de biselar mis bordes. Puede ser un bisel simple o un bisel doble, y con espesores de 5 a 15 milímetros yo debería estar teniendo ángulos de 60 grados. Si cada bisel, si el uso es de 60, pues tengo que tener. Y a toda esa longitud es la que me produciría, pues obviamente, cierta área soldada. Esto puede ser en posición vertical u horizontal, en este caso. Si por ejemplo yo ya aumento de espesores, si no mal recuerdo, estos son espesores que van de 15 a, yo creo que de 15 a 35, perdonen, aquí no salió el número. Puedo hacer este tipo de bisel, que es un borde circular en la parte interna. Es más laborioso, en realidad depende de la máquina que vaya a hacer el bisel. Pero si tengo yo espesores más grandes de 15, lo más recomendable es hacer un bisel doble. Entonces, hablemos de que si yo tengo espesores de 16 milímetros a 40 milímetros, yo hago un bisel doble, con separaciones entre 2 y 3 milímetros, con ángulos de 50 hasta 85 grados. Entonces, yo lo que garantizo es que cuando pasen soldando de un lado, para empezar por la sección, puedo ver cómo quedó del otro lado y ya terminar de rellenar ese segundo bisel. Además de que se genera más área de contacto, precisamente por toda la longitud acá soldada. Y si tengo espesores mayores a 40 milímetros, ojo que esto ya van a ser electrodos o métodos de soldadura muy especiales. Con estas placas tan grandes, si se dan cuenta ustedes, queda básicamente una zanja, un canal, un cóncavo para recibir todo ese material de relleno, porque es mucho soldadura. Pero ese sería el detalle. Placas, imagínense una placa de 40 milímetros, bastante robusto. Así es como los podríamos ir uniendo. ¿Qué ángulo es ese? Entre 26 y 38. 26 y 38, así es. 26 y 38. Sí. Obviamente, y esto pasa muchas veces para, por ejemplo, el caso donde está el cursor acá. Digamos que en las naves donde tenemos secciones con cartela y luego 40 sección continua, normalmente tendemos a reducir el espesor de ángulo. Entonces, dependiendo de cómo van a ser los espesores, esto se podría trabajar, por ejemplo, como este primer caso, aquí donde el T1 es menor al T2, y simplemente el espesor del T1 equivale al cargante que tenemos. Pero aquí se está proponiendo a un bisel simple. Si son iguales, pues se puede hacer doble. Si es que por alguna razón no pudiera yo modificar la otra placa que va a recibir la que estoy añadiendo, tal vez esto sería un poco más en el punto de vista de montaje. Pero toda la longitud de garganta sería igual al espesor. Esto está basado en las tablas. Cuando me refiero a las tablas, hablo. Aquí estamos. Las tablas del American Welding Society, donde pues van especificando obviamente los diferentes tipos de soldadura como deberían de ser, ¿verdad? Y por ejemplo, si ya entramos un poquito más a detalle de cómo debería de ir la simbología de la soldadura, obviamente
todas las soldaduras se detallan, si se dan cuenta acá, desde uno de los bordes, desde uno de los lados, en este caso de las dos placas que yo estoy uniendo. Entonces aquí tengo una flecha, ¿sí?, que va en un solo sentido, dos aristas que van en un solo sentido, que al momento de colocarlas sobre una línea que es mi guía para la descripción de la soldadura, me indica entonces que esto sería un solo filete de 1/8 y el ángulo de ese filete es de 45 grados. Vamos a ver, ahorita me estoy enfocando en el inciso D. Y esto quiere decir de que yo produzco a nivel de soldadura un solo filete, el ángulo que está aquí respecto a la horizontal sería de 45 y la dimensión que voy a tener acá sería entonces de 1/8. Veamos el caso A, por ejemplo. Si yo tengo placa perpendicular a la que voy a soldar y le aplico soldadura, vean que aquí, espero que se logre diferenciar. Yo sobre la línea horizontal, tengo, en este caso, digamos aquí llegaba la flecha y describe entonces acá, ahora tiene un borde acá que indica 1/8 y esto es a 45 grados. El ángulo que se produce en el inciso D, que era el ejemplo que veíamos anteriormente, viene a ser esto, ¿sí?, a 45 grados y es de 1/8. Pero en el caso del inciso A, el ejemplo que está en la parte superior, tengo una flecha, tengo nuevamente mi eje guía, pero ahora el triangulito que originalmente estaba con la arista para arriba, con el ángulo, perdón, para arriba, ahora está de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que sería entonces un filete de 3/8. Entonces quiere decir de que este filete, porque los dos puntos del triángulo están conectados a la línea, queda afuera, ¿no?, queda como filete. Y por ejemplo, si por alguna razón yo solo puedo señalar en uno de los dos lados, bueno, aquí hay otro detalle importante. Si está debajo de mi línea guía de la descripción, quiere decir de que está indicando a dónde está llegando la flecha. Pero en este caso, miren ustedes que queda este mismo triángulo, pero en la parte de arriba quiere decir que es el lado opuesto, donde yo estoy señalando. Entonces yo aquí señalo del lado derecho, que cuando está en la parte superior del triángulo este, puede sonar entonces del otro lado, donde estoy señalando. Así viene el error, ¿verdad? En este caso, miren ustedes, también puedo sacar doble flecha, ¿sí? Pero si tengo triángulo abajo, solo donde está apuntando la flecha, como tiene uno arriba también, entonces no solo voy a soldar del lado derecho, sino que también del izquierdo. Por eso es de que esa soldadura de esas dos placas queda en sus 4 puntos de contacto. Y pues ahí hay más casos que ya más detenidamente pueden ir viendo por ahí, pero en esencia ese es el concepto de la simbología como tal. Lo cual, como ya vimos, pues va a tener una punta. Por ejemplo, cuando cambia la línea que está marcando el detalle, y por ejemplo se le colocan detalles como una bandera, quiere decir que esto es soldadura en campo, no de fábrica, para que pudiera quedar en mi plano, si es que el plano se está detallando. Sobre esta línea, que es la línea guía, nuevamente, en la parte de abajo tengo todo lo que yo estoy señalando con la flecha, y en la parte de arriba, lo que esté arriba de esta flecha, va a estar todo lo que esté del lado opuesto. Y aquí puedo tener yo variación de especificaciones, perdón, como por ejemplo qué longitud voy a tener yo de soldadura, que sería el inciso L. Si es discontinua, ¿qué espaciado va a tener esta soldadura? Por ejemplo, 6 pulgadas continuas y 4, no, por ejemplo. Entonces sería 6 y 4. Bueno, aquí ya vimos que lo de abajo es del lado de la flecha y lo que queda arriba es del otro lado. En ambos lados yo podría especificar soldaduras diferentes. Por ejemplo, yo podría utilizar un método 60-15
Y del otro lado, si tengo otro filete, podría detallar un 60-18. Normalmente se uniformiza para que pues, pueda ser más fácil también la aplicación. Y el proceso o especificación que se pudiera colocar acá, el tamaño de resistencia que va a tener, pero esto lo podemos ver, lo podemos ver un poquito a mejor detalle en esta presentación. Por ejemplo, ya vimos que la V es en bisel y cuando está en la parte superior ya vimos que es un filete, pero también hay puntos, hay costura, hay bordes o esquinas que se van detallando de esta manera, ¿verdad? La soldadura, si es todo alrededor, normalmente pues se le coloca acá todo el círculo y dependiendo cómo vaya la superficie, desde aquí que sale con canalito, digamos, desgastado, si va a ser con carbón, pues va a ser convexo, ¿verdad? Entonces, hay mucho para detallar en soldaduras, pero especialmente lo que a nosotros nos sirve es garantizar e interpretar, digamos, la información que recibimos para que vaya pues bien detallado en planos. Y obviamente podemos tener, hablando de filetes, podemos tener una joint penetration, que sería una sería la segunda, otra le podemos tener una B también, que sería la segunda, partial joint penetration. En este caso, podemos tener soldadura doble, que sería el primero que vemos por acá, soldadura a un solo bisel, o doble bisel si hablamos de que los espesores son un poquito más gruesos, ¿verdad? Obviamente con su ángulo y ya con las partes que vimos y la preparación o la separación que debería de tener. Si tenemos también soldaduras de algún elemento, por ejemplo que en sección transversal sea un círculo y unido a una placa, también se modifican y queda normalmente como una soldadura sí a tope, pero como no son placas planas, quedaría como una soldadura acampanada, ¿verdad? Dejando después ahí la rebaba o el material en residuo, ¿verdad? También nosotros podemos proveer soldaduras que serían a través de agujeros. Por ejemplo, si por alguna razón se usa que el acabado de las placas sea completamente plano, se prevé que van a haber soldaduras dentro de los agujeros agarrando la placa anterior con la nueva placa y pues ya solo desde que posterior a que esté la soldadura seca y demás, pues frío, ya se podrán suavizar la superficie, ¿verdad? En algunas reparaciones, más de alguno, con alguien habré visto, esto ha pasado un par de veces, pero ha sido porque en obra ha habido que reparar alguna placa que no llegó o una placa que ya iba perforada y se está uniendo algo que no iba perforado. Esto puede ser una solución para ello, ¿verdad? Vamos a pasar esto un poquito rápido. En esencia, si los esfuerzos son, por ejemplo, a tensión o a compresión, ¿verdad? Para unir dobles filetes en placas paralelas, si la carga es baja, yo puedo utilizar penetración parcial. Si las cargas son grandes, debo utilizar completa. Atención, si estoy hablando de compresión y mi carga es baja, puedo usar parcial, no hay ningún problema. Y para cargas grandes, puedo utilizar parciales o completas. Como la placa está comprimiendo la otra, es muy poco probable que trate de arrancarse. Entonces aquí en estas tablas que con mucho gusto, como les dije, les voy a cargar ahí a esta grabación, pueden ir viendo las tablas para saber cuál aplica dependiendo de cómo van los esfuerzos. Pero normalmente esto el diseñador tiene que proveer, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Verdad? Otros tipos de soldadura, más detalles, o pues cómo pueden ir algunos detalles que van a ver en este PDF. Y permítanme por acá. Sí, básicamente eso sería. Tenemos también algunas tablas. Recuérdense que estas tablas están en AWS y dependiendo
de qué espesor vaya a ser el que yo voy a unir de placa a placa. Tomo el más delgado. Y si por ejemplo hablo de que ese espesor es uno de 3 octavos, por ejemplo, pues ya me ubico en esta categoría y el tamaño mínimo de soldadura que yo debería de tener sería de 5 milímetros. Por si alguna vez no me ha detallado o me hace falta alguna unión, también puedo proponer los espesores mínimos en base a los espesores de placa que estoy viendo. Si tengo placas de hasta 6 milímetros, el mínimo es 3 milímetros. Con eso es más que suficiente. Pero dense cuenta que siempre los espesores de las soldaduras son menores. El tamaño del filtro de soldadura que está refiriendo a que debe de ir la palabra. Es un mínimo, ¿verdad? Sí, además de más grande, es un número. Es recomendable poner el mínimo del plano en fábrica porque no tienen. Bueno, me imagino que sí lo miden, hay muchos años, pero. Yo creo que sí. En fábrica se mide por lo menos el mínimo. Cosas que son dobles. No me lo preguntaba. Entonces sería de poner el mínimo o nos vamos. Sí, así no hay problema. O al momento de hacer la reacción de ejecución. Vamos a ver si mide claro ese 5 por las especificaciones de 5. Exacto. Yo creería que esa sería la forma más sana para todos, ¿verdad? Básicamente eso sería en cuanto a las tablas. Como les dije, se las voy a compartir con mucho gusto y cuando quiera terminar, es como un poquito de lo que platicábamos hace un momento, que por ejemplo, placas que sean de acero A36, espesores menores a 19 milímetros, yo podría utilizar electrodos 60 o 70, ¿verdad? Pero pues, si ya me paso al siguiente nivel, es decir, placas mayores a 3/4 en A36 o a 913, a 992, o sea, los perfiles de molino, o los perfiles que sean placas 1000, son las plantas 1018 o la 1011, debería estar utilizando electrodo 70 para el y no se diga, los perfiles a 913. De hecho, ya creo que viene un proyecto con uno de esos perfiles para que lo vaya a tocar. Sí, y yo recuerdo que esas vigas vienen con A913 grado 65. Entonces, toda la soldadura de ese caso va a venir a proponerse entonces con el 80, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién le toca la chibolita. Pero todo eso no va a ir a Sí. Sí, pero ahora ya saben que tienen que decir. ¿Verdad? Y por ejemplo, probablemente, si reciben un informe de este tipo y ahí se ve la resultado, ya sabemos que ahí va tanto. Así es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, básicamente eso sería. Y pues aquí que queda el QR.